Cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Buenos días, amada Iglesia de Jesucristo. Que el Señor los bendiga. Nuevamente les habla Josefina Hernández de la Iglesia Génesis. Y nuevamente es una bendición que el Señor me permite compartir una pequeña enseñanza de su palabra a través de este medio. Hoy les voy a compartir una reflexión de la segunda parte del pasaje que se encuentra en Isaías 42, del 1 al 3, específicamente del versículo 3. Ya les hablé en la enseñanza anterior sobre la caña cascada, y en esta ocasión me corresponde hablarles sobre el pábilo humeante. Les leo el versículo 3. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Les recuerdo que esta es una profecía que estaba haciendo Isaías sobre Jesús, y que en el capítulo 12 del libro de Mateo, del 18 al 20, esta profecía está cumplida. Además de la caña cascada, de la que ya les hablé en el mensaje anterior, también existían en Israel en tiempos antiguos unas pequeñas lámparas de barro que tenían forma de jarra y eran utilizadas para el alumbrado de las casas, las cuales se llenaban de aceite de oliva y les introducían una mecha fabricada de lino, dejando un extremo fuera de la lámpara. Esta mecha, llamada pábilo, al estar impregnada del aceite de la lámpara, mantenía una llama que daba luz y calor. Pero una vez que la lámpara agotaba el aceite, su llama se extinguía, dejando solamente en el extremo del pábilo una pequeña brasa que ya no daba luz. Sino que más bien lo que sucedía es que el pábilo empezaba a consumirse a sí mismo, y esto hacía que emanara mucho humo y un desagradable olor del aceite quemándose. Al darse cuenta el dueño de casa, lo que hacía era que apagaba la brasa del pábilo para que dejara de humear, y como este pábilo ya se había consumido en parte, llenaba nuevamente la lámpara de aceite y lo reemplazaba por uno nuevo. En la enseñanza anterior aprendimos que las cañas cascadas representaban esas personas que sentían que sus vidas no tenían propósito, que vagan sin Dios y sin esperanza, de las cuales fuimos muchos de nosotros. Pero Jesucristo vino a darnos propósito, a darnos valor, esperanza, a darnos una nueva vida. El pábilo humeante también representa personas, hombres y mujeres, pero al contrario de los anteriores, estos sí conocen al Señor. Muchos de ellos les sirven o les sirvieron mucho tiempo. Son cristianos, hijos de Dios, que al igual que el pábilo de estas lámparas han dado luz y calor por mucho tiempo a otras personas. Han sido instrumentos útiles en las manos de Dios. Pero llegó un día en que al igual que estas lámparas, casi sin darse cuenta, se les fue agotando el aceite. El aceite representa el Espíritu Santo. Es esa unción que todo cristiano debe tener para ser eficaz en su vida cristiana y en sus ministerios. Es ese fluir del Espíritu Santo en nosotros que nos capacita para servir a Dios con eficacia. Porque nuestras capacidades humanas e intelectuales, nuestras capacidades naturales no son suficientes para servir al Señor. Necesitamos el fluir, la unción de su Santo Espíritu. Es por eso que Jesucristo dijo en el libro de Juan, en el capítulo 15, versículo 5, «Separados de mí, nada podéis hacer». Pero desgraciadamente hay muchos siervos y siervas de Dios que han perdido esa unción. Se les ha agotado el aceite, y después de haber sido usados por años o por mucho tiempo, después de haber sido luz en las tinieblas de otros, se debilitaron en su fe y cayeron. Y hoy andan por ahí emanando humo. No sé si se ha encontrado usted con personas que te dicen: yo antes era cristiano, antes iba a tal iglesia, antes yo predicaba, antes aún oraba por enfermos y estos sanaban.
Y si les preguntas qué pasó, te dicen, es que ese pastor o esos líderes, o es que ahí no hay amor, o no me tomaron en cuenta, me hicieron esto o aquello, no me valoraron. Están llenos de resentimientos y amarguras y están consumiendo sus vidas lejos de Dios en pecados. Y lo que es peor, andan ahogando a otros con su humo, porque se expresan mal de los cristianos, de los pastores, de las iglesias. Hay otros que aún están en las congregaciones y aún sirven, pero ya no tienen unción. Y cuando abren su boca, sus palabras son como golpes de espada, que en vez de edificar destruyen, que en vez de sanar hieren. Están emanando humo. Los que servimos a Dios en cualquier forma debemos tener cuidado. Debemos cerciorarnos de que siempre haya aceite en nosotros, porque cuando hay unción, cuando el Espíritu fluye a través de sus siervos, aún la exhortación es dulce y se recibe con gozo. Muchos de estos pábilos humeantes han sido apagados y otros tomaron su lugar. Pero hay otros que aún tienen esa pequeña brasa y aunque siguen emanando humo, si aún emanan humo es porque todavía hay calor en ellos. Y son a esos a los que el Señor Jesús hoy les dice que Él no vino a apagar esa brasa, sino que por el contrario viene a restaurarlos, porque Él sí puede. Nosotros los humanos, cuando un siervo o sierva cae de la gracia, lo hacemos a un lado y fácilmente lo reemplazamos por otro. Eso es lo natural. Eso es lo que puede hacer el ser humano. Pero el Señor Jesucristo no desecha un pábilo humeante. Él tiene el poder y el amor suficiente para tomarlo, para quitar con sus manos las partes quemadas, sanar sus heridas y volver a introducirlo en la lámpara, que es la palabra de Dios, para que vuelva a brillar. Pero escuche esto, mis hermanos. La Biblia dice en el Salmo 18, capítulo 18, versículo 28, Tú encenderás mi lámpara. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Es Dios el que volverá a encender esa lámpara, pero es nuestra responsabilidad buscar el aceite. Ahora, ¿por qué se nos agota el aceite? Porque si un día estuvimos llenos del Espíritu Santo, sirviendo con gozo, con alegría, con solicitud, de pronto nos quedamos sin esa unción y nos secamos. En el libro de Mateo 25 se encuentra la parábola de las 10 vírgenes, una historia que todos conocemos bien. Cuando las 10 vírgenes despertaron de su sueño a la voz del esposo que se acercaba, las 5 insensatas, al darse cuenta que ya no tenían aceite para encender sus lámparas, les pidieron aceite a las prudentes, a lo que ellas les respondieron, no podemos darles de nuestro aceite. Vayan a los que venden y compren, para que no les falte. Pero mientras ellas iban, llegó el esposo. Y en el versículo 11 dice, después vinieron las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo, que no os conozco. Esta palabra conocer en la Biblia significa cercanía, significa intimidad. El Señor les estaba diciendo, no se acercaron a mí lo suficiente, no tuvieron la suficiente intimidad conmigo para que yo las conozca. Y esa es la razón por la que nos secamos, por la que se nos agota el aceite. Es porque descuidamos nuestra comunión, nuestra intimidad con el Señor y con su palabra. Cuando las sensatas le dijeron a las insensatas, vayan a los que venden y compren, les están diciendo que la unción no es gratis, tiene un precio. Y es un precio de compromiso, de búsqueda, de comunión, de intimidad con el Señor y su palabra. Jesucristo nos dijo en el libro de Mateo capítulo 6, versículo 6, que si le buscamos en el secreto, Él nos recompensa en público. Jesús está ofreciendo una recompensa a aquellos que le buscan en el secreto, que es la intimidad. Y generalmente cuando se ofrece una recompensa por algo,
es por algo que se ha perdido y que se quiere recuperar. Y esa recompensa viene siendo esa unción, ese fluir del Espíritu que hay en nosotros y fluye cuando le servimos. Así que, hermano mío, si por alguna razón usted siente que el aceite de su lámpara se está agotando y que ya su ministerio no está siendo eficaz como en otro tiempo, es tiempo de volver allá, a la senda antigua, a la entrega, a la búsqueda, al sacrificio, a la intimidad con nuestro Dios. Y Él volverá a encender nuestra lámpara para que podamos seguir dando luz en medio de las tinieblas. El Señor no viene a apagar el pábilo humeante, así como aquella vasija que se echó a perder en las manos del alfarero. El Señor no desecha ese barro endurecido, sino que lo sumerge en el agua, que es la palabra de Dios, y lo deja quieto un tiempo ahí, hasta que esa palabra penetre y aquel barro vuelva a ser un barro moldeable, lo vuelve a tomar en sus manos y vuelve a ser una vasija como Él quiere. Tan solo tenemos que venir a Él y reconocer que nos estamos secando, que necesitamos nuevamente tener esa unción, esa intimidad con nuestro Dios. Que no debemos ya estar tan afanados en muchas cosas como estaba Marta y dejando de lado lo que era mejor, lo que era la mejor parte, que es estar en la presencia del Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias nuevamente, Señor, porque tú nos enseñas a través de tu palabra que debemos buscar más de tu presencia, que no podemos permitir que la unción de tu Espíritu se vaya de nuestras vidas, Padre. Oramos por las personas, Señor, que se sienten hoy que se están secando, que sus ministerios ya no fluyen como antes. Y rogamos a aquel que dijo que no venía a pagar ese pábilo que humea, que vuelva nuevamente a restaurar esos pábilos, que podamos ser nosotros lámparas que brillen, que alumbren, Señor, la vida de otros, que den luz y que den calor a la vida de esas personas que tanto lo necesitan, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Que el Señor me los bendiga. Cerca